Bueno, buenos días a todos. Es un placer estar acá, haber viajado de Buenos Aires para charlar un poco con ustedes. Mi presentación un poco tiene que ver con qué es lo que sucede hoy en las empresas respecto de los temas de diversidad e inclusión. Voy a hablar de algunos ejes en particular, luego Gisela va a profundizar un poco en temas de género, pero me gustaría primero darles como una idea general de qué es la diversidad y la inclusión y también qué es la diversidad e inclusión llevada a la empresa. Antes quiero contarles nada más, sé que me presentaron, pero quería contarles que estoy muy orgullosa del espacio que fundamos junto con un grupo de empresas y con Advisors. Gisela es parte del equipo de Advisors, que tiene solo 3 años y medio de vida, tiene casi 40 empresas miembros y organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan con su expertise, además de los consultores de Advisors. Y quería contarles nada más que es un club de empresas, la Red de Empresas por la Diversidad es un club de empresas que promueve políticas de diversidad e inclusión hacia adentro de las organizaciones empresariales. Y de alguna manera tenemos como 4 objetivos que tienen que ver con el networking entre las empresas, las organizaciones de la sociedad civil, el Estado. Tiene que ver con generar investigaciones y conocimiento, generar un espacio donde podamos compartir las mejores prácticas y de alguna manera poder instalar el concepto de diversidad como verdadero driver de competitividad. Recién Fernanda comentaba que hay links entre la diversidad y las empresas, y más que links yo creo que hay realmente un engranaje potente que todavía las empresas no lo están viendo. Bien, diversidad e inclusión. Cuando hablamos de diversidad, hablamos de aquellas características que son visibles y que no son visibles, que nos constituyen como seres humanos y que tienen que ver con la edad, con el género, con la identidad sexual, con la personalidad, con la educación, con el background sociocultural de las personas, en fin, una infinidad de atributos que nos atraviesan como seres humanos y que de alguna manera nos agrupan en distintos grupos que nos hacen similares entre esos grupos y distintos entre cada grupo. Y también esa transversalidad de todas las características que nos constituyen como seres humanos también nos hacen seres singulares. Y por supuesto, algunos de estos grupos, ya todos lo sabemos, son grupos vulnerados y algunas personas están atravesadas por doble o triple vulnerabilidad. Pero a ver, ¿qué es la diversidad en las empresas? Hablamos de que la diversidad, de que hay diversidad en la empresa cuando todas esas características que se manifiestan en una sociedad también están representadas en las organizaciones, en la plantilla de la organización. ¿Hay acá personas de empresas que representan empresas? ¿Sí? ¿Algunas? Bueno, de Rosario, me imagino. Bien. ¿Las empresas de Rosario son diversas? ¿Hay diversidad en las empresas de Rosario? ¿Sí o no? ¿Recibieron el premio de la diversidad? Muy bien, felicitaciones. ¿Qué empresa? Somos Vélez Rosario y el año pasado ganamos el premio Flores. Ok. A la diversidad. Ok, ¿por qué motivo? Justamente porque tenemos personas con capacidades diferentes trabajando y Okay. en la plantilla la mayor cantidad de personas son mujeres. Bien. Tienen inclusión de personas con discapacidad y además tienen un buen balance género de género. Bien, genial, felicitaciones. Más allá de esta particularidad, ¿hay empresas diversas en Rosario, en la Argentina? ¿Qué creen? ¿Qué creen? ¿Creen algo? ¿Tienen alguna posición tomada o no? ¿No? ¿Sí? Bien, hay diversidad de ideas. Qué bueno. Bueno, yo particularmente creo que hay una pequeña diversidad dentro de las organizaciones empresariales, o por lo menos las empresas que yo veo habitualmente hay alguna diversidad. Pero no mucha. La realidad es que en las organizaciones, cuando tomamos colaboradores, en general estamos desviados por nuestros sesgos inconscientes que hacen que tengamos cierta tendencia a contratar personas similares a uno. ¿Por qué? Porque es más fácil trabajar con personas similares a uno, porque no salimos de nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar en un otro diferente a uno que tiene una estructura de pensamiento distinto, que habla diferente, cuyo background es distinto, con quien no tenemos muchos puntos en común. Entonces, trabajar con un otro diferente es tener que salir de nuestra zona de confort. Entonces, muchas veces,
por facilidad y por resolver rápidamente nuestra vida cotidiana, profesional, muchas veces nos desviamos en la búsqueda de aquellos que son similares a uno. No sé si ustedes esto lo ven o no. ¿Lo ven? ¿Lo ven mucho o poco? Mucho, se ve mucho. Nos cuesta mucho trabajar con un uno diferente a uno. Y este es un ejercicio que debiéramos hacer todos. Entonces, en las organizaciones hay algunas organizaciones más diversas, otras menos, pero en general en la Argentina yo veo que hay como poca diversidad y una resistencia a trabajar con personas diferentes a uno. Entonces, ¿qué es lo importante de esto? A veces hay diversidad de pensamiento, a veces hay diversidad de backgrounds, por ahí no hay tanta diversidad en cuanto a personas con discapacidad o diversidad sexual. Y las empresas a veces dicen, yo soy diversa, ya tenemos cierta diversidad, no necesito trabajar en temas de diversidad, porque no es necesario, mi organización es diversa. Ok, pero recuerden que esa diversidad que hace que nos conformemos en grupos y que seamos similares entre unos grupos y diferentes entre otros, tienen que convivir dentro de las organizaciones, así como conviven en la sociedad. Entonces, si creemos que tenemos diversidad y queremos alimentar esa diversidad dentro de nuestras organizaciones, debemos gestionarla. Y eso es a lo que llamamos inclusión. Es decir, inclusión son todos aquellos esfuerzos que hace una organización para potenciar, para apalancar esa diversidad y para que las personas que son diferentes entre sí dentro de una organización puedan trabajar mejor y puedan salir de esa zona de confort permanente y trabajar con un otro diferente. Es decir, son todos los esfuerzos que hacen las organizaciones por hacer que esa diversidad aflore y se potencie. Porque muchas veces hay diversidad, pero la gente a veces se oculta de todas las características que tenemos. Hay un estudio interesante de Deloitte del 2013 en donde indica, en Estados Unidos, en donde indica que entrevistaron a más de 3.000 personas de distintos rangos jerárquicos que pertenecían a algún tipo de grupo vulnerado. Y el 61% de esos colaboradores ocultaba alguna característica individual porque no quería ser discriminado. Es decir, esto es algo latente que está dentro de todos nosotros, dentro de las organizaciones, el temor a ser discriminado. Entonces, el 61% de las personas que trabajan dentro de una organización, que pertenecen a algún colectivo vulnerado, están ocultando algo. No ocultan su identidad, pero sí ocultan alguna variable, algún componente individual. Y eso es alarmante. Porque ¿cómo hacemos para trabajar 40 horas o más dentro de las organizaciones tratando de ocultar quiénes somos? Es un poco pesado, ¿no? Tratar de dividir entre la vida personal y la vida laboral. Uno es la misma persona en el trabajo, en la sociedad, con sus amigos. Entonces es difícil hacer esa disociación y consume cierta energía de nosotros. Entonces, ¿por qué es necesario hablar de diversidad dentro de las organizaciones? Yo traje 3 excusas, que son muy buenas excusas, y si quieren se las presto para promover la diversidad adentro de sus organizaciones. Una tiene que ver con que la realidad es una realidad social, es ineludible y sin duda afecta a la dinámica empresarial. La diversidad siempre estuvo, a veces la hemos mirado un poco más, a veces la hemos mirado un poco menos, pero la diversidad está y es permanente. El punto simplemente es empezar a mirarla. Es una cuestión de derechos humanos. Ya la ONU habla de igualdad, todos hablamos de igualdad, y cuando hablamos de igualdad hablamos de igualdades en cuanto a lo jurídico y a lo social. Y esto llevado a la organización tiene que ver con la igualdad que todos debiéramos tener como colaboradores dentro de las organizaciones, no solamente para permanecer en un empleo, sino también para poder desarrollarnos y mostrar nuestro potencial. Todos tenemos alguna potencialidad. Y sería muy importante que las organizaciones empecemos a dar espacio a todas las personas, diferentes entre sí, para desplegar su potencial. Entonces, es una cuestión de derechos humanos y, en definitiva, es una obligación legal para las organizaciones de prestar el espacio a todos sus colaboradores para que tengan desarrollo, oportunidades y también responsabilidades y obligaciones.
Y por último, tiene impacto en el negocio. De esto hay muchísimo material en el mercado para hablar. Yo simplemente les traigo algunos conceptos que tienen que ver con la retención de talento, con la innovación, con los rendimientos económicos que tiene apalancar la diversidad dentro de las organizaciones y, sin duda, mejor reputación y marca empleadora. Un dato interesante que estuve viendo estos días tiene que ver con que las personas, por ejemplo, LGBT, gays y lesbianas en particular, en general tienden a rotar dentro de las organizaciones, es decir, a renunciar a su trabajo 2 veces más que los hombres heterosexuales. 2 veces. O sea, el doble, cambian de trabajo el doble, porque perciben algunas organizaciones como injustas e incómodas para demostrar quién realmente son. Este es un dato no menor, sobre todo para aquellas compañías en donde les cuesta retener el talento y tienen altos índices de rotación. En definitiva, si una organización apalanca la diversidad y es una compañía abierta, sin duda va a retener a sus colaboradores. Respecto de los datos rendimiento financiero, ya lo va a comentar un poco Gisela en su presentación, así que lo voy a dejar de lado, pero es bastante interesante ver esto. Y también un estudio de Deloitte, vemos que el 83% de las personas que ven que las empresas son diversas, las asocian directamente con la innovación, creen que son más innovadoras. Y además lo son, ¿no? Porque sin duda cuando en equipos de trabajo hay cierta diversidad de backgrounds, de ideas, de estructuras de pensamiento, sin duda ese equipo de trabajo a lo mejor va a tomarse más tiempo para resolver alguna situación compleja o venir con alguna innovación, pero sin duda va a traer nuevas ideas muy productivas y alguna va a resultar en un buen negocio, sin duda. Bien, ¿cómo hacen las empresas hoy en la Argentina para achicar estas desigualdades que se producen con algunos grupos o colectivos? Hace 3 años, cuando recién empezamos con la red, decidimos hacer una investigación sobre cuáles eran las prácticas de diversidad e inclusión hacia dentro de las empresas y vimos estos resultados. Entrevistamos a 33 empresas grandes, algunas eran miembros de la red y otras no, y vimos que de las 33, 27 estaban trabajando en temas de género, para las cuales 21, la mayoría eran compañías globales, y para las cuales 21 tenían algún mandato de casa matriz, trabajar temas de género como mandato desde la casa matriz. Después vimos que respecto de generaciones, había 18 empresas que trabajaban temas que tienen que ver con generaciones, con entender las nuevas generaciones y también con apalancar la convivencia intergeneracional que se da dentro de las organizaciones, ¿no? Luego vimos que en temas de LGBT solo 10 compañías estaban trabajando estos temas. Respecto de personas con discapacidad, de las 33, 22 estaban trabajando temas de personas con discapacidad. Solo 9 estaban trabajando en personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica, que es la columna azul que dice PSDSE, y así otras tantas. Estos representan todos los ejes de diversidad que yo mencioné al principio. Es decir, que la mayor parte de las organizaciones se está concentrando en el trabajo de personas con discapacidad y de género, y algunas en convivencia intergeneracional. ¿Qué está pasando con estos 2 grupos? ¿Qué está pasando dentro de las organizaciones con estos 2 grupos que muchas veces son parte de la diversidad organizacional y no las están mirando? Muchas organizaciones dicen ya somos diversos y no necesitamos trabajar temas de diversidad e inclusión, no necesitamos implementar nuevas prácticas porque ya tenemos diversidad. El punto es apalancar esa diversidad. Y para cerrar un poco voy a hablar sobre algunas prácticas que tienen las empresas y algunas recomendaciones que hacemos nosotros en 3 ejes, en personas con discapacidad, en género y en diversidad sexual. Respecto de género, ya va a hablar un poco Gisela, pero nosotros las recomendaciones que hacemos tienen que ver con trabajar en el balance de género en toda la organización. Muchas organizaciones que están desbalanceadas en la base de la pirámide organizacional empiezan
a obligarse de alguna manera a empujar ternas más equitativas o que estén más en favor de las mujeres. Y otras empresas no solamente trabajan en todo el balance dentro de la organización, sino refuerzan el trabajo en el balance en los puestos de decisión, que muchas veces están bastante desbalanceados. Los datos de la Argentina en la actualidad indican que aproximadamente de las posiciones gerenciales el 37% están ocupadas por mujeres, de las posiciones de dirección el 24% están ocupadas por mujeres y posiciones de CEO o gerente general menos del 5%. Entonces hay cierto desbalance y muchas organizaciones se enfocan mucho en el desarrollo de mujeres en posiciones de liderazgo. Entonces, de alguna manera, lo que nosotros recomendamos tiene que ver con estos 4 cuadrantes, que de alguna manera son programas de desarrollo para mujeres en liderazgo y mentoreo para estas mujeres, generar algún tipo de redes de mujeres para que compartan espacio, experiencia y de alguna manera vean otros casos, podamos visibilizar el caso de mujeres en posiciones de decisión, y muchas veces eso se visibiliza a través de estas redes de mujeres que muchas veces parecen sexistas, y muchas veces se suman varones a este tipo de redes de mujeres, pero creo que no hay que subestimarlas. Cuando las mujeres se juntan, en general no solamente comparten temas que tienen que ver con la vida personal o con la maternidad, comparten temas realmente profesionales, y de alguna manera esto produce un efecto contagio entre unas y otras. Cuando uno puede ver un modelo de mujer en una posición de liderazgo, es mucho más fácil proyectarse uno, ¿no? Después, todo el trabajo que tiene que ver con las políticas de balance entre la vida laboral y la vida personal, de las cuales va a hablar también Gisela, y muy importante también, que es bastante difícil trabajarlo, es el cuadrante azul, con todo lo que tiene que ver con la promoción de las nuevas masculinidades, no solamente el rol de los varones en sus casas, sino también el rol de un varón en donde un poco viene a contribuir a ese nuevo balance de género y rompe con el status quo en donde el varón siempre es el que está en la posición de poder. Es decir, trabajar con un nuevo rol masculino dentro de las organizaciones esencialmente, y también trabajar con todos los sesgos inconscientes que nos atraviesan tanto a varones como a mujeres para poder dar espacio a que nuevas mujeres tomen liderazgo. Esto es de alguna manera todo lo que nosotros consideramos que deben ocupar a las empresas para que realmente exista este balance de género y también mujeres en posiciones de liderazgo. Nosotros desarrollamos 2 guías, una guía de inclusión laboral de personas con discapacidad y otra guía de diversidad sexual para empresas. Ahora estamos terminando de escribir la guía de género para empresas, y acá un poco contamos qué es lo que se debiera hacer dentro de las organizaciones. Algunas lo hacen más hoy y otras menos. Vemos que respecto de todo lo que tiene que ver con personas con discapacidad, las empresas en general tienen como mucha inquietud y les lleva mucho tiempo poder incorporar a personas con discapacidad. Vemos que algunas trabajan relevando, haciendo algún tipo de relevamiento dentro de sus organizaciones para entender cuáles son las discapacidades que tienen sus colaboradores, si es que los tienen, y luego empiezan a trabajar con planes de inserción laboral. Siempre es muy importante el acompañamiento de alguna empresa especialista, como puede ser Randstad, que también tiene mucho trabajo hecho en inserción laboral de personas con discapacidad, u organizaciones de la sociedad civil que tienen expertise y que pueden acompañar a la empresa en el conocimiento de este grupo vulnerado. No nos imaginemos que las personas con discapacidad son todas sillas de ruedas, que es como el imaginario que tenemos todos de las personas con discapacidad. Dentro del grupo de personas con discapacidad en la Argentina, solo el 32% tiene alguna discapacidad motora, y no quiere decir que todas estén en sillas de ruedas. Entonces, cuando pensamos en personas con discapacidad, pensemos más en términos amplios, en donde el mundo de la discapacidad es un mundo muy amplio que tiene muchas características muy diferentes entre sí, y hay algunas discapacidades que son más adaptables a un puesto de trabajo o no, pero no es la idea de pegarlos. ¿Por qué? Porque las discapacidades, las personas con discapacidad son todas distintas entre sí. Entonces, lo ideal es pensar, cuando se abre un puesto de trabajo, hablar con una organización experta, que pueda haber
si hay un grupo de personas con discapacidad que pueda llenar ese puesto, que pueda cubrir ese puesto de trabajo, y no pensar al revés, ¿qué trabajo le doy a esta persona con discapacidad? Empezar a trabajar con qué búsquedas tengo abiertas hoy y luego pensar en si puedo incorporar a personas con discapacidad o no. Es un trabajo tal vez un poco largo y ahí es importante tomarse el tiempo para conocer sobre la temática. Para eso es tan importante las organizaciones de la sociedad civil u organizaciones expertas que nos puedan transmitir ese conocimiento para poder lograr una inserción laboral una inserción laboral de largo plazo, digamos, que esa inserción no sea momentánea y que finalmente se dé una ruptura laboral y la empresa termine echando o la persona con discapacidad se termine yendo. Es decir, es necesario conocer bien de la temática. Y respecto de diversidad sexual, bueno, el año pasado, nosotros hicimos esta investigación que yo les contaba en el 2014, pero el año pasado volvimos a consultar a las mismas 33 empresas que habíamos consultado hacía 3 años y les preguntamos, ¿qué hiciste de nuevo? Y respecto específicamente de diversidad sexual no había nada nuevo. La realidad es que las mismas 10 empresas, en realidad una se cayó y luego otra se subió, pero sigue habiendo entre ese grupo 10 empresas que trabajan temas de diversidad sexual. Y en general hay como dos tipos de políticas o 2 tipos de orientaciones dentro del trabajo en diversidad sexual dentro de las empresas. Uno que tiene que ver con simplemente la generación de políticas preventivas antidiscriminatorias, que en definitiva en grandes empresas donde hay muchos empleados muchas veces se da que algunos empleados presentan algunas denuncias discriminatorias. Bueno, Gisela sabe bastante de esto porque las escucha, pero muchas no llegan a término, en definitiva, porque es muy difícil comprobarlo. Entonces, muchas empresas están empezando a instalar políticas de diversidad superfluas, de alguna manera, pero que generan en sus colaboradores algún compromiso con la diversidad sexual para prevenir algunos riesgos de discriminación. Y hay otro grupo de empresas que está trabajando un poco más proactivamente, que sí tiene su código de ética, sí tiene sus políticas antidiscriminación, pero que están trabajando de alguna manera promoviendo culturas organizacionales abiertas a la diversidad y abiertas a la diversidad sexual en particular. Y el trabajo que hacen en general es, por un lado, sensibilizar a todos los colaboradores en la igualdad de derechos, en que todos somos iguales y no debiéramos discriminar, pero por otro lado también trabajan en la visibilización de las personas LGBT. Es decir, nuevamente, cuando todos los colaboradores podemos ver que hay personas visiblemente LGBT fuera del closet, como se dice habitualmente, dentro de la organización y pueden trabajar y desarrollarse, es como más fácil que todos podamos ver cuál es la viabilidad de la apertura en la organización. Y esto no quiere decir que la organización les pida a las personas LGBT, che, visibilizate. Cada uno lo hace libremente y esto es una cuestión básicamente legal, nadie puede empujar a otro a salir del closet, pero sí comunicar que las organizaciones son espacios abiertos a la diversidad sexual, abiertos a que las personas desplieguen quiénes son, y esto incluye a todas las características de los seres humanos, si tienen alguna discapacidad, si tienen orientación sexual, digamos, homosexual, o si son personas trans, o si son personas lesbianas o bisexuales. Es decir, cualquier característica que nos atraviesa, si las organizaciones invitamos a nuestros colaboradores a abrirse, a desplegarse, es mucho más sencillo que las personas se sientan cómodas y sin duda van a empezar a tener como una identificación con la organización. Van a quedarse en sus puestos de trabajo. Y si tienen talento, golazo, ¿no? Para las organizaciones. Bueno, esto es un poco lo que les quería compartir. Voy a dejar a Gisela que avance en temas de género y después seguramente va a haber algunas preguntas. Muchas gracias.